Escúchame bien, porque lo que te voy a contar ahora mismo va a cambiar completamente la forma en que te acercas a la Sagrada Comunión. Morí durante 17 minutos en el Hospital Ángeles de Guadalajara, y Jesús mismo me reveló los 7 pecados mortales que millones de personas como tú están cometiendo antes de recibir su cuerpo y su sangre, pecados que ni siquiera saben que deben confesar. Si estás viendo este video y has comulgado en los últimos meses, hay un 90% de probabilidad de que hayas cometido al menos 3 de estos pecados, sin saberlo. Y lo más aterrador es que el séptimo pecado, el que te voy a revelar al final de esta historia, es tan común que probablemente lo cometiste esta misma mañana sin darte cuenta. Pero antes de que cierres este video pensando que es otra historia más, déjame decirte algo. Yo era exactamente como tú, un médico escéptico que pensaba que conocía todos los secretos del cuerpo humano, hasta que mi propio corazón se detuvo y experimenté algo que la ciencia jamás podrá explicar. Mi nombre es Carlos Mendoza Hernández, y hasta hace 6 meses era el jefe de cardiología del hospital más prestigioso de Jalisco. Llevaba 23 años salvando vidas. Había realizado más de 1,500 cirugías cardíacas, y créeme cuando te digo que pensaba que lo había visto todo. Vivía en una casa hermosa en Zapopan, con mi esposa María Elena y mis 3 hijos. Iba a misa todos los domingos a la Basílica de Zapopan. Como buen católico, comulgaba regularmente, y sinceramente creía que era un buen cristiano. Órale, qué equivocado estaba. El 14 de marzo de este año, un martes que parecía completamente normal, estaba realizando una cirugía de bypass coronario, cuando de repente sentí como si un camión de carga me hubiera golpeado directamente en el pecho. El dolor era tan intenso que solté el bisturí, y lo último que recuerdo antes de que todo se volviera negro fue el grito de mi asistente diciendo: «Doctor Mendoza está teniendo un infarto». Lo que sucedió después desafía toda lógica médica que aprendí en la Universidad Nacional Autónoma de México. Según los reportes que después leí obsesivamente, mi corazón se detuvo completamente durante 17 minutos y 32 segundos. Mis colegas intentaron todo: desfibrilación, epinefrina, masaje cardíaco directo, pero nada funcionaba. El doctor Ramírez, que era mi amigo desde la facultad, me confesó después con lágrimas en los ojos que ya habían empezado a discutir la hora oficial de defunción, cuando inexplicablemente mi corazón volvió a latir. Pero lo que ellos no saben, lo que nadie en ese quirófano podría imaginar, es lo que yo experimenté durante esos 17 minutos que para mí se sintieron como una eternidad. En el momento exacto en que mi corazón se detuvo, no experimenté la oscuridad que esperaba. Al contrario, me encontré flotando sobre mi propio cuerpo, viendo con una claridad sobrenatural cómo mis colegas luchaban desesperadamente por revivirme. Podía escuchar cada palabra, cada pensamiento incluso. Y lo más impactante es que podía sentir el dolor emocional de cada persona en esa sala. La enfermera Lupita, que había trabajado conmigo durante 15 años, estaba rezando el rosario mentalmente mientras las lágrimas corrían por debajo de su cubrebocas. Mi anestesiólogo, el doctor Torres, estaba maldiciendo en voz baja porque sabía que sin mi experiencia, el paciente en la mesa también podría morir. Y entonces, justo cuando pensé que no podía ser más extraño, una luz dorada comenzó a llenar la sala de operaciones, una luz que solo yo podía ver y que emanaba una paz tan profunda que todas mis preocupaciones terrenales simplemente se desvanecieron. La luz me envolvió completamente y me sentí transportado a una velocidad imposible a través de lo que solo puedo describir como un túnel de puro amor. No era un túnel físico, sino más bien una sensación de movimiento a través de dimensiones que mi mente de médico no podía comprender. Al final de este viaje extraordinario, me encontré en un lugar que superaba cualquier descripción humana. No era el cielo como lo pintan en los cuadros de las iglesias de Oaxaca donde crecí. Era infinitamente más hermoso y aterrador al mismo tiempo. El suelo bajo mis pies parecía estar hecho de luz sólida, y podía escuchar una música que no venía de ningún instrumento conocido, sino que parecía emanar de la misma existencia. Había millones de seres de luz moviéndose en perfecta armonía, y cada uno irradiaba un amor tan intenso que me hacía querer llorar de alegría y vergüenza simultáneamente. Y entonces lo vi.
Jesús estaba parado frente a mí, pero no como lo había imaginado toda mi vida. No era la figura europea de cabello castaño que cuelga en las paredes de nuestras casas. Era simultáneamente todas las razas y ninguna. Sus ojos contenían todos los colores del universo y ninguno. Su presencia era tan abrumadora que caí de rodillas instantáneamente, no por obligación, sino porque cada célula de mi ser reconocía a su creador. Cuando habló, su voz resonó no en mis oídos, sino directamente en mi alma, y las primeras palabras que me dijo me destrozaron completamente. Carlos, hijo mío, has estado recibiendo mi cuerpo indignamente durante años, y no eres el único. Millones de mis hijos cometen los mismos errores sin saberlo. Si estás sintiendo un escalofrío en este momento, si algo dentro de ti te dice que sigas escuchando, es porque tu alma reconoce la verdad de lo que te estoy contando. En los próximos 5 minutos, te voy a revelar exactamente cuáles son los primeros 3 pecados que Jesús me mostró. Pecados que probablemente has cometido sin darte cuenta. Pero antes, necesito que entiendas algo crucial. Jesús no estaba enojado conmigo. Su voz estaba llena de una tristeza tan profunda que me partió el corazón en 1000 pedazos. Me explicó que cada vez que recibimos la comunión en estado de pecado, no solo nos hacemos daño a nosotros mismos, sino que literalmente volvemos a crucificarlo. ¿Puedes imaginar ese peso? ¿Puedes imaginar saber que tus acciones están causándole dolor al mismo Dios que murió por ti? El primer pecado que Jesús me reveló me dejó completamente destrozado porque era algo que yo hacía constantemente. Me mostró una visión de mí mismo el domingo anterior, llegando tarde a misa en la Catedral de Guadalajara porque había estado discutiendo con mi esposa sobre dinero. Entramos justo durante la homilía, nos sentamos en la última banca y cuando llegó el momento de la comunión, me levanté mecánicamente y recibí la hostia. Jesús me dijo: el primer pecado mortal que mis hijos ignoran es recibir mi cuerpo con rencor en el corazón. No puedes pretender unirte a mí mientras guardas ira, resentimiento o falta de perdón hacia tu prójimo. Cada vez que te acercas a comulgar sin haber perdonado sinceramente, especialmente a tu cónyuge o familia, cometes un sacrilegio. Me mostró entonces millones de personas alrededor del mundo, desde la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe hasta pequeñas capillas en Chiapas, acercándose al altar mientras sus corazones ardían con resentimientos no resueltos. El segundo pecado me golpeó aún más fuerte. Jesús me transportó a mi propia casa y me mostró algo que me avergüenza profundamente compartir contigo. Me vi a mí mismo navegando en mi teléfono tarde en la noche, mientras María Elena dormía, mirando contenido que ningún hombre casado debería ver. No era pornografía exactamente, me justificaba a mí mismo. Solo eran fotos de Instagram, videos de TikTok, pero Jesús me mostró mi corazón y la lujuria que ardía dentro. El segundo pecado, me dijo con esa voz que penetraba mi alma, es la impureza del corazón y la mente. No se trata solo de acciones físicas, Carlos. Cada vez que permites que la lujuria, los pensamientos impuros o el consumo de contenido inmoral contaminen tu mente, y luego te acercas a recibir mi cuerpo sin confesarlo, profanas el sacramento. La pureza no es solo externa, es un estado del corazón. Ándale, si crees que esos 2 primeros pecados fueron difíciles de escuchar, espera a que te cuente el tercero. Jesús me mostró una escena de mi vida cotidiana en el hospital. Estaba en la cafetería con otros doctores y estábamos hablando sobre el nuevo residente que había llegado de Monterrey. Las palabras que salían de mi boca eran como dagas envenenadas. Críticas, burlas, chismes sobre su vida personal. Me reí cuando mi colega lo llamó incompetente. Añadí mi propia historia sobre sus errores y nunca pensé 2 veces sobre ello. El tercer pecado, dijo Jesús, mientras las lágrimas corrían por su rostro divino, es la maledicencia y el juicio. Cada vez que destruyes la reputación de tu hermano con tus palabras, cada vez que juzgas sin misericordia, cada vez que participas o escuchas chismes y luego recibes mi cuerpo, comes y bebes tu propia condenación. En este punto de mi experiencia, estaba completamente destrozado. Estos 3 pecados solos ya me condenaban, y Jesús me aseguró que aún faltaban 4 más. Si estás sintiendo convicción en este momento,
Si algo dentro de ti está reconociendo estos mismos pecados en tu vida, quiero que hagas algo ahora mismo. Escribe en los comentarios: Señor, ten piedad de mí, y comprométete a escuchar hasta el final, porque lo que viene a continuación no solo va a transformar tu forma de acercarte a la Eucaristía, sino que literalmente puede salvar tu alma de la condenación eterna. El cuarto pecado que Jesús me reveló tiene que ver con algo que es epidémico en nuestra sociedad moderna, especialmente aquí en México. Me mostró una visión de miles de iglesias desde Tijuana hasta Cancún, y en cada una había personas acercándose a comulgar mientras sus teléfonos vibraban con notificaciones de apuestas deportivas. Caliente, OMFX, lotería, prestamistas. El cuarto pecado, me explicó Jesús, es la avaricia y el apego desordenado al dinero y las posesiones materiales. No puedes servir a dos señores. Cuando tu corazón está más preocupado por tus inversiones, tus deudas de tarjetas de crédito, tus apuestas o tu próxima compra que por mi presencia real en la Eucaristía, profanas el sacramento. Incluyo aquí a todos aquellos que explotan a sus trabajadores, que no pagan salarios justos, que cobran intereses usureros, que participan en cualquier forma de corrupción. Me mostró específicamente a empresarios de Polanco comulgando los domingos después de haber despedido injustamente a empleados para aumentar sus ganancias. El quinto pecado me tocó profundamente porque era algo que yo consideraba una virtud. Jesús me transportó a una reunión familiar en Puebla, en casa de mi hermana. Estábamos celebrando el cumpleaños de mi sobrino y yo estaba presumiendo sobre mi nuevo Tesla, sobre mis viajes a Europa, sobre los colegios privados carísimos donde estudiaban mis hijos. Vi como mi primo Roberto, que apenas ganaba el salario mínimo trabajando en una maquiladora, bajaba la mirada avergonzado. Vi como mi prima Ana se excusaba para llorar en el baño porque no podía darle a sus hijos las mismas oportunidades. El quinto pecado, dijo Jesús con firmeza, es la soberbia disfrazada de gratitud. Cuando te acercas a mi altar con un corazón inflado de orgullo, presumiendo de tus logros, sintiendo desprecio por los menos afortunados, o creyéndote superior a otros por tu educación, posición social o apariencia física, no puedes recibir mi gracia. La humildad no es opcional para recibir mi cuerpo, es absolutamente esencial. El sexto pecado me sorprendió completamente porque nunca lo hubiera considerado grave. Jesús me mostró los domingos por la mañana en mi casa. La alarma sonaba para ir a misa y yo la apagaba pensando 5 minutos más. María Elena me llamaba, los niños ya estaban listos, pero yo seguía en la cama scrolleando en mi teléfono. Llegábamos tarde, perdíamos las lecturas, a veces hasta parte de la consagración, y luego me acercaba a comulgar como si nada. El sexto pecado, me reveló Jesús, es la pereza espiritual y la falta de preparación. No puedes acercarte a recibir el pan del cielo con un corazón tibio y distraído. La pereza no es solo física, es esa apatía espiritual que te hace ver la misa como una obligación molesta en lugar del milagro más grande del universo. Incluyo aquí a todos los que no se preparan espiritualmente, que no ayunan 1 hora antes, que llegan sin haber orado, que están físicamente presentes pero mentalmente ausentes, revisando sus teléfonos durante la consagración. Y ahora, el séptimo pecado, el más común y el más ignorado, el que probablemente cometiste esta misma mañana sin siquiera darte cuenta. Jesús me mostró una visión que me heló la sangre. Era yo mismo, hace apenas 2 semanas antes de mi muerte clínica, en una cena familiar. Mi madre, una mujer de 82 años que vive en Morelia, me había llamado 3 veces esa semana, pidiéndome que la visitara porque se sentía sola. Yo había ignorado sus llamadas, demasiado ocupado con mi trabajo, demasiado importante para perder tiempo. En la cena, mi hermano mencionó que mamá había estado enferma y yo simplemente me encogí de hombros y dije, es que no tengo tiempo, el hospital me consume. Al día siguiente, domingo, comulgué sin pensarlo 2 veces. El séptimo pecado, dijo Jesús, y su voz temblaba con una mezcla de dolor y santa ira. Es el abandono y la negligencia hacia los padres y ancianos. El cuarto mandamiento no es una sugerencia, es mi voluntad expresa. Cuando ignoras a tus padres ancianos, cuando no los visitas,
cuando te molestas por sus llamadas, cuando los tratas como una carga, cuando los abandonas en asilos por conveniencia y no por necesidad, cuando no les proporcionas apoyo emocional y económico según tus posibilidades, y luego te acercas a recibir mi cuerpo, cometes un sacrilegio gravísimo. ¿Cómo puedes pretender unirte a mí, que soy el amor mismo, cuando no amas a quienes te dieron la vida? La visión se expandió y vi millones de ancianos en todo México y el mundo, desde Mérida hasta Mexicali, sentados solos en sus casas, esperando una llamada que nunca llega, mirando por la ventana, esperando una visita que nunca sucede. Vi hijos e hijas prósperos, demasiado ocupados con sus vidas, para dedicar 1 hora a la semana a sus padres. Vi abuelos llorando en silencio en Navidad porque sus nietos no los conocen. Y luego vi a esos mismos hijos comulgando cada domingo, publicando fotos en Instagram de su devoción, mientras sus padres morían de soledad a kilómetros de distancia. Si este séptimo pecado te está golpeando fuerte ahora mismo, si estás recordando la última vez que hablaste con tu madre o tu padre, si estás sintiendo esa convicción en tu corazón, no ignores ese sentimiento. Es el Espíritu Santo hablándote directamente. Detén este video ahora mismo y llama a tus padres. No importa qué hora sea, no importa qué tan ocupado estés. Hazlo ahora, porque te garantizo que no sabes cuánto tiempo más los tendrás. Y si tus padres ya partieron y sientes el peso de no haber estado ahí para ellos, Jesús también tiene un mensaje para ti que compartiré en un momento. Pero la revelación no terminó ahí. Jesús me mostró algo aún más aterrador: las consecuencias espirituales de recibir la comunión en estado de pecado mortal. Vi almas, millones de almas, cubriéndose con una oscuridad espesa cada vez que recibían indignamente el cuerpo de Cristo. Era como si estuvieran bebiendo veneno espiritual en lugar de medicina divina. Cada comunión sacrílega, me explicó Jesús, no solo no proporciona gracia, sino que añade un peso terrible al alma. Es mejor abstenerse completamente que acercarse indignamente. San Pablo lo advirtió claramente: quien come y bebe indignamente, come y bebe su propia condenación. Mirnain me mostró entonces una visión del infierno que no puedo describir completamente sin temblar. Había un lugar específico para aquellos que habían profanado repetidamente la Eucaristía. Las almas allí experimentaban un hambre y sed eternas e insaciables, un vacío que nunca podría ser llenado, porque habían rechazado el verdadero pan del cielo cuando tuvieron la oportunidad. El tormento no era solo físico, era la comprensión eterna de lo que habían perdido, de cómo habían tratado el regalo más precioso de Dios como algo común y sin valor. Pero aquí viene la parte más hermosa y esperanzadora de mi experiencia. Cuando estaba completamente destrozado, cuando pensé que no había esperanza para alguien como yo, que había cometido todos estos pecados repetidamente, Jesús me tomó en sus brazos. Sí, el Creador del universo me abrazó como un padre abraza a su hijo pródigo, y sentí un amor tan intenso que todas las experiencias de amor en mi vida parecían sombras pálidas en comparación. Carlos, me dijo, mi misericordia es infinita para quien la busca con corazón sincero. No te muestro estos pecados para condenarte, sino para salvarte a ti y a millones de mis hijos que están en el mismo error. Me explicó entonces el camino de restauración. Primero, una confesión completa y sincera. No esas confesiones rápidas y superficiales que hacemos por costumbre, sino una confesión donde realmente abramos nuestro corazón y reconozcamos estos pecados específicos. Me dijo que muchos católicos no confiesan estos pecados porque no los consideran graves, pero ahora ya no tienen excusa. Segundo, un verdadero propósito de enmienda, lo que significa tomar acciones concretas para cambiar. No basta con sentir remordimiento. Hay que cambiar los hábitos, buscar ayuda si es necesario, huir de las ocasiones de pecado. Tercero, y esto me sorprendió, Jesús insistió en la importancia de la preparación antes de comulgar. Me dijo que deberíamos pasar al menos 15 minutos en oración antes de la misa, examinando nuestra conciencia, pidiendo perdón por nuestras faltas veniales y preparando nuestro corazón para recibirlo. El ayuno de 1 hora no es solo una regla, es un mínimo absoluto. Idealmente,
Deberíamos ayunar desde la noche anterior si vamos a comulgar en la mañana, como señal de respeto y preparación espiritual. Y después de comulgar, al menos 10 minutos de acción de gracias, no salir corriendo de la iglesia como si hubiéramos cumplido con un trámite. Me mostró también la importancia de la reparación. Por cada comunión sacrílega que hemos hecho, deberíamos hacer actos de reparación, adoración eucarística, rosarios ofrecidos en desagravio, obras de misericordia. Me reveló que hay almas en el purgatorio, sufriendo específicamente por sus comuniones sacrílegas en vida, y que podemos ayudarlas con nuestras oraciones y sacrificios. Cada primer viernes de mes, me dijo, deberíamos hacer una comunión reparadora especialmente fervorosa, no solo por nuestros pecados, sino por todos los sacrilegios que se cometen contra la Eucaristía en el mundo. Y aquí viene algo crucial que necesitas escuchar si has llegado hasta aquí. Jesús me dio un mensaje específico para los padres de familia que están viendo esto. Me dijo, diles que son responsables no solo de sus propias comuniones, sino de enseñar a sus hijos la reverencia debida a mi cuerpo. Cada vez que permiten que sus hijos comulguen sin preparación, sin confesión regular, sin entender la gravedad del sacramento, pecan gravemente por negligencia espiritual. La primera comunión no es una fiesta social, es el momento más sagrado en la vida de un niño y debe ser tratado como tal. Vi entonces una visión hermosa de familias que se preparaban juntas para comulgar, padres enseñando a sus hijos a examinar su conciencia, familias rezando el rosario juntas antes de ir a misa, padres llevando a sus hijos a confesarse regularmente, no solo una vez al año antes de Pascua. Vi el poder transformador de la Eucaristía cuando es recibida dignamente en familia, cómo sanaba matrimonios, cómo convertía a hijos rebeldes, cómo traía prosperidad espiritual y material a hogares enteros. Una sola comunión bien hecha, me dijo Jesús, tiene más poder que 1000 hechas por rutina. Para aquellos que están viendo esto y hace años que no se confiesan, Jesús tiene un mensaje especial. Me dijo que no importa cuánto tiempo haya pasado, no importa qué tan graves sean los pecados, su misericordia está esperando en el confesionario. Me mostró sacerdotes en todo México, desde la Catedral Metropolitana hasta pequeñas parroquias en la Sierra Tarahumara, sentados en confesionarios vacíos, esperando, rezando para que las almas vengan a reconciliarse. El orgullo, me dijo, es lo que mantiene a mis hijos alejados de mi misericordia. Temen el juicio del sacerdote, temen admitir sus pecados, pero no entienden que el sacerdote es solo mi instrumento y que experimentarán un alivio y una paz que no han sentido en años. Y ahora, déjame contarte cómo regresé. Después de todas estas revelaciones, Jesús me dijo que mi tiempo no había llegado, que tenía una misión: compartir este mensaje con el mayor número posible de personas antes de que fuera demasiado tarde. Me mostró eventos futuros que no puedo revelar completamente, pero te diré esto. Viene un tiempo de purificación para la iglesia y el mundo, y aquellos que no estén en estado de gracia sufrirán tremendamente. No es una amenaza, es una advertencia amorosa. Me dijo específicamente que tenía que alcanzar a las personas a través de todos los medios posibles. Por eso estoy aquí, tragándome mi orgullo de médico respetable, compartiendo esta experiencia que sé que muchos ridiculizarán. El regreso a mi cuerpo fue violento y doloroso. Un momento estaba en la presencia gloriosa de Cristo y al siguiente estaba siendo electrocutado por los desfibriladores, con mi pecho abierto y mis costillas rotas por el masaje cardíaco. El dolor físico era insoportable, pero nada comparado con el dolor espiritual de estar separado de esa presencia divina. Los primeros días fueron los más difíciles. Mis colegas me trataban como un milagro médico. Querían estudiar mi caso, publicar artículos sobre mi recuperación inexplicable, pero yo solo podía pensar en el mensaje que tenía que compartir. Mi familia notó el cambio inmediatamente. María Elena me dijo que era como si fuera una persona completamente diferente. Dejé de trabajar los domingos, algo impensable para el doctor Mendoza de antes. Empecé a levantarme a las 5 de la mañana para hacer 1 hora de adoración antes de ir al hospital. Vendí mi Tesla y doné el dinero a un orfanato en Chiapas, pero el cambio más grande fue con mi madre. Manejé las 6 horas hasta Morelia, el mismo día que salí del hospital,
contra todas las recomendaciones médicas. Cuando mi madre abrió la puerta y me vio ahí, lloramos juntos por una hora. Ahora la visito cada semana sin falta y hemos recuperado años de tiempo perdido. En el hospital mis colegas piensan que me volví loco. He rechazado cirugías los primeros viernes de mes para poder hacer mi día de reparación. He puesto un crucifijo en mi consultorio, algo que antes me hubiera parecido poco profesional. Pero lo más importante es que he empezado a hablar con mis pacientes sobre la importancia de la preparación espiritual, especialmente antes de cirugías peligrosas. Algunos me escuchan con escepticismo, otros con burla, pero muchos, especialmente aquellos que están enfrentando su mortalidad, encuentran consuelo y esperanza en el mensaje. He dado charlas en parroquias desde Hermosillo hasta Tuxtla Gutiérrez, y en cada lugar encuentro lo mismo. Católicos devotos que han estado cometiendo estos 7 pecados durante décadas sin saberlo. Veo el shock en sus rostros cuando les explico sobre el pecado del rencor no perdonado. Veo las lágrimas cuando hablo sobre el abandono a los padres ancianos. Veo la convicción del Espíritu Santo trabajando en sus corazones. Un señor en Querétaro me confesó que no había hablado con su hermano en 15 años por una disputa de herencia y había estado comulgando cada domingo. Una señora en León admitió que visitaba sitios de tarot online mientras se consideraba una católica devota. Un joven en Aguascalientes reconoció que había estado apostando compulsivamente en línea y nunca lo había confesado porque no lo consideraba pecado grave. Las historias son interminables, pero el mensaje es el mismo. Estamos profanando el regalo más precioso que Cristo nos dejó, y lo estamos haciendo por ignorancia o negligencia. Si has llegado hasta aquí en este video, no es casualidad. El Espíritu Santo te trajo aquí por una razón. Tal vez has estado sintiendo esa inquietud en tu corazón durante la comunión, esa sensación de que algo no está bien. Tal vez has experimentado sequedad espiritual a pesar de comulgar frecuentemente. Tal vez has estado sufriendo problemas en tu vida que no entiendes, problemas que podrían estar directamente relacionados con tus comuniones sacrílegas. Déjame ser completamente claro contigo porque el tiempo es corto y este mensaje es urgente. Si has reconocido aunque sea uno de estos 7 pecados en tu vida, no comulgues este próximo domingo hasta que te hayas confesado. Sé que es difícil, sé que tal vez tengas que explicar a tu familia por qué no te levantas a comulgar, pero es mejor pasar esa pequeña vergüenza que añadir otro sacrilegio a tu alma. Y cuando te confieses, sé específico. No digas solo, he pecado contra el 8º mandamiento. Fear Nachos. Padre, he estado participando en chismes y destruyendo reputaciones, y luego he comulgado sin confesarlo. No digas, he faltado a la caridad. Di, Padre, he guardado rencor hacia mi esposo por meses, y he comulgado repetidamente con ese resentimiento en mi corazón. Y aquí hay algo más que Jesús me pidió específicamente que compartiera. Para aquellos que están en situaciones irregulares, divorciados vueltos a casar, parejas en unión libre, personas en relaciones que la iglesia no puede bendecir. Jesús quiere que sepan que los ama infinitamente, pero que el amor verdadero significa decir la verdad. No pueden recibir su cuerpo mientras permanezcan en esa situación, sin un compromiso de vivir en castidad. Sé que es duro escuchar esto en 2025, cuando el mundo les dice que sigan sus sentimientos, pero Jesús fue claro. Es mejor que se abstengan con humildad que comulguen en pecado. Puedo trabajar más en un corazón humilde que se abstiene que en uno orgulloso que comulga indignamente. Para los jóvenes que están viendo esto, especialmente aquellos entre 15 y 25 años, tengo un mensaje particular que Jesús me dio para ustedes. Están viviendo en la generación más bombardeada por impureza en la historia humana. Sus teléfonos son portales a tentaciones que generaciones anteriores ni siquiera podían imaginar. Instagram, TikTok, OnlyFans, sites de citas, todo está diseñado para despertar la lujuria y mantenerlos en un estado de excitación constante. Jesús me mostró específicamente cómo esta generación está comulgando los domingos después de pasar toda la semana consumiendo este contenido. Me dijo, diles que cada imagen impura que consumen voluntariamente es un clavo más en mi cruz. No pueden llenar sus mentes de basura toda la semana y luego pretender que mi cuerpo sagrado entre en ese templo contaminado. Si eres joven y estás luchando con la pureza,
Aquí está el plan de acción que Jesús me dio para ti. Primero, elimina sin piedad todas las fuentes de tentación. Sí, eso significa unfollowear a esa influencer que postea fotos provocativas. Significa borrar esa app de citas donde solo buscas validación. Significa instalar bloqueadores de contenido si es necesario. Segundo, confiésate inmediatamente y sé brutalmente honesto. El sacerdote ha escuchado todo antes, no lo vas a escandalizar. Tercero, busca un director espiritual, alguien que pueda guiarte regularmente. Cuarto, empieza a ayunar. El ayuno no es solo de comida, puede ser de redes sociales, de entretenimiento, de cualquier cosa que te ate. El ayuno fortalece la voluntad y debilita las tentaciones de la carne. Y quinto, y esto es crucial, empieza a hacer adoración eucarística. Jesús me mostró el poder transformador de pasar tiempo ante el Santísimo Sacramento. 1 hora a la semana ante el Sagrario puede cambiar completamente tu lucha con la pureza. No tienes que hacer nada especial, solo siéntate ahí, deja que su presencia te transforme. Él me dijo, muchos jóvenes buscan en el sexo casual y la pornografía lo que solo pueden encontrar en mí: verdadera intimidad, verdadera aceptación, verdadero amor. Si pasaran conmigo el tiempo que pasan en esas búsquedas vacías, sus vidas serían radicalmente diferentes. Ahora, para los matrimonios que están viendo esto juntos, Jesús tiene un mensaje especialmente importante. Me mostró cómo la mayoría de los divorcios católicos podrían evitarse si las parejas entendieran el poder de la Eucaristía bien recibida. Cada vez que un esposo y esposa comulgan dignamente juntos, su vínculo matrimonial se fortalece sobrenaturalmente. Pero aquí está el problema. La mayoría de las parejas católicas están comulgando mientras guardan resentimientos el uno hacia el otro, mientras practican la anticoncepción artificial, mientras consumen pornografía por separado, mientras cultivan atracciones emocionales hacia otras personas. Jesús fue específico sobre esto. El matrimonio es un sacramento que requiere gracia constante para sobrevivir. Cuando las parejas me reciben indignamente, no solo no reciben esa gracia, sino que debilitan su unión. Un esposo que mira a otras mujeres con lujuria y luego comulga está cometiendo adulterio espiritual. Una esposa que constantemente critica y menosprecia a su esposo y luego comulga está destruyendo su matrimonio desde adentro. Díganles que antes de buscar terapia de pareja, busquen el confesionario. Antes de considerar la separación, consideren si han estado recibiendo mi cuerpo dignamente. Y esto me lleva a algo que nadie quiere escuchar, pero que debo decir: la anticoncepción artificial. Jesús fue absolutamente claro sobre esto. Cada acto matrimonial debe estar abierto a la vida. Cuando usas anticonceptivos artificiales, estás diciéndole a Dios: acepto el placer que diseñaste, pero rechazo las consecuencias naturales. Y luego comulgas como si nada. Esto es un pecado grave que millones de católicos cometen regularmente. Sé que esto es contracultural. Sé que incluso muchos sacerdotes ya no hablan de esto, pero la verdad no cambia porque sea impopular. Si estás usando anticoncepción artificial, necesitas confesarlo y buscar alternativas naturales. La planificación familiar natural no es la roulette del ritmo de los viejos tiempos. Es científica y efectiva cuando se practica correctamente. Para aquellos que están involucrados en cualquier forma de ocultismo. Y sí, esto incluye el horóscopo inofensivo que lees cada mañana, las limpias energéticas, el reiki, la lectura de cartas, los amuletos de protección, la santería o cualquier forma de superstición. Jesús tiene un mensaje urgente. Me mostró cómo millones de católicos mexicanos mezclan su fe con prácticas paganas y luego se acercan a comulgar. No pueden servir a dos señores, me dijo. Cada vez que consultan horóscopos, cada vez que van con la señora que lee las cartas, cada vez que usan un amuleto para la suerte, están cometiendo idolatría y luego pretenden recibirme en la comunión. Es una abominación. Vi específicamente a personas en la Ciudad de México que iban a misa el domingo y a la Bruja de Catemaco el lunes. Vi a empresarios en Monterrey que tenían estatuas de la Santa Muerte en sus oficinas junto a imágenes de la Virgen de Guadalupe. Vi a jóvenes que jugaban con la Ouija por diversión y luego comulgaban sin confesarlo.
Si estás involucrado en cualquiera de estas prácticas, necesitas renunciar a ellas inmediatamente, deshacerte de todos los objetos relacionados, confesarte y posiblemente buscar un sacerdote que pueda hacer oraciones de liberación sobre ti. Y ahora, déjame hablarte sobre algo que está destruyendo a familias enteras: el pecado de la avaricia, manifestado en las apuestas y juegos de azar. México está siendo consumido por una epidemia de adicción al juego, desde caliente hasta las apuestas deportivas online, desde la lotería hasta los casinos. Jesús me mostró hombres que gastaban el dinero de la comida de sus hijos en apuestas y luego comulgaban el domingo. Me mostró mujeres adictas a los raspaditos y máquinas tragamonedas que escondían sus pérdidas a sus esposos y recibían la Eucaristía como si nada. La avaricia, me dijo Jesús, no es solo querer más dinero, es la falsa esperanza de que la suerte, no mi providencia, resolverá tus problemas. Cada vez que apuestas, estás diciendo que no confías en mí para proveerte. El mensaje para los trabajadores de la salud, mis colegas médicos y enfermeras, fue particularmente fuerte. Jesús me mostró cómo muchos de nosotros hemos perdido la compasión, tratando a los pacientes como números, como casos, como molestias. Me mostró enfermeras que se burlaban del dolor de los pacientes, doctores que realizaban procedimientos innecesarios por dinero, personal que robaba medicamentos, administrativos que negaban tratamientos a los pobres. Cada paciente, me dijo, es mi imagen. Cuando tratan mal a un enfermo, me tratan mal a mí. Cuando roban medicinas destinadas a los pobres, me roban a mí. Y luego se atreven a recibirme en la comunión. Para los maestros y educadores, el mensaje fue igualmente serio. Jesús me mostró maestros que habían perdido la vocación, que maltrataban psicológicamente a sus alumnos, que mostraban favoritismo, que no preparaban sus clases por pereza, que cobraban por calificaciones. Los niños son mis predilectos, me dijo. Quien escandaliza a uno de estos pequeños, mejor le sería atarse una piedra al cuello y arrojarse al mar. Sin embargo, veo maestros que destruyen la autoestima de los niños, que matan su curiosidad natural, que los humillan frente a sus compañeros y luego comulgan como si fueran santos. Y aquí hay algo que muchos no esperan escuchar: el pecado de la gula. No hablo solo de comer en exceso, aunque eso también es pecado. Hablo de la obsesión con la comida gourmet, con los restaurantes caros, con el foodie culture mientras hay gente muriendo de hambre. Jesús me mostró personas en Polanco gastando 3,000 pesos en una cena mientras ignoraban al indigente en la puerta del restaurante y luego comulgando el domingo. No pueden llenar sus estómagos de manjares mientras sus hermanos mueren de hambre y luego pretender que mi cuerpo entre en ese templo de egoísmo. Me dijo, la negligencia hacia los pobres fue otro pecado que Jesús destacó fuertemente. Me mostró católicos ricos que pasaban junto a los mismos mendigos todos los días sin dar ni un peso, que tenían closets llenos de ropa que nunca usaban mientras había gente desnuda, que tiraban comida mientras sus vecinos pasaban hambre. Lo que no hicieron por uno de estos, mis hermanos más pequeños, no lo hicieron por mí, me recordó. Sin embargo, comulgan cada domingo, hacen sus donativos deducibles de impuestos a la parroquia y creen que eso es suficiente. La caridad no es opcional para recibir mi cuerpo, es un requisito absoluto para aquellos involucrados en cualquier forma de injusticia laboral, y esto incluye a muchos más de los que piensan. El mensaje fue severo: patrones que no pagan aguinaldo, que no dan las prestaciones de ley, que tienen a sus empleados sin seguro social, que los hacen trabajar horas extras sin pagar, que los amenazan con despedirlos si se quejan, empleados que roban tiempo, que fingen enfermedades, que sabotean el trabajo, que roban material de oficina. El trabajo justo por pago justo es mi voluntad, dijo Jesús. Tanto el patrón explotador como el empleado deshonesto profanan mi cuerpo cuando comulgan. Y ahora, algo especialmente para los que están en el ministerio, los catequistas, ministros de la Eucaristía, miembros del coro, servidores del altar. Jesús me mostró cómo muchos que sirven en la iglesia han caído en la rutina y la hipocresía. Ministros extraordinarios de la comunión que distribuyen su cuerpo mientras viven en adulterio. Catequistas que enseñan la fe pero no la viven.
miembros del coro que cantan alabanzas, pero sus corazones están llenos de envidia y competencia. Es mejor no servir en mi iglesia que servir hipócritamente, me dijo. Estos reciben doble condenación porque no solo pecan, sino que escandalizan a los fieles con su mal ejemplo. Llegando a la parte final de mi experiencia, Jesús me dio instrucciones específicas sobre cómo prepararse para una buena confesión y comunión. Primero, el examen de conciencia debe ser diario, no solo antes de confesarse. Cada noche, antes de dormir, revisa tu día. ¿Pequé contra la caridad? ¿Fui impuro en pensamientos o acciones? ¿Mentí? ¿Robé tiempo o recursos? ¿Descuidé mis deberes familiares? ¿Oré con el corazón o solo con los labios? Este examen diario te mantendrá consciente de tu estado espiritual y evitará que te acerques a comulgar indignamente. Segundo, la confesión debe ser regular y completa. Jesús recomendó confesarse al menos una vez al mes, idealmente cada 2 semanas si es posible, y cuando te confieses, sé específico. No uses eufemismos o generalidades. Si miraste pornografía, dilo así. Si fuiste infiel, admítelo claramente. Si abortaste o cooperaste en un aborto, confiésalo explícitamente. El sacerdote no está ahí para juzgarte, sino para ser instrumento de la misericordia divina. Y recuerda, no hay pecado tan grande que Dios no pueda perdonar si hay verdadero arrepentimiento. Tercero, la preparación para la comunión debe comenzar la noche anterior. Jesús sugirió hacer una vigilia de oración. Aunque sea breve, lee el Evangelio del día siguiente, reza un rosario, haz un acto de contrición. El ayuno eucarístico de 1 hora es el mínimo absoluto. Si puedes, ayuna desde la medianoche. Vístete con tu mejor ropa, no por vanidad, sino por respeto. Llega temprano a la iglesia y pasa tiempo en silencio preparando tu corazón. Durante la misa, participa activamente, no seas un espectador pasivo. Cuarto, el momento de la comunión debe ser el más sagrado de tu semana. Cuando te acerques, hazlo con reverencia. No mastiques la hostia como si fuera un snack. Déjala disolverse en tu boca mientras meditas en el misterio. Si recibes en la mano, asegúrate de que estén limpias y consume la hostia inmediatamente. No camines con ella. Después de comulgar, arrodíllate y pasa al menos 10 minutos en acción de gracias. No revises tu teléfono, no platiques con tu vecino, no salgas corriendo de la iglesia. Este es el momento más íntimo con Cristo. No lo desperdicies. Y quinto, vive tu comunión durante la semana. La gracia recibida debe transformar tu vida diaria. Si comulgaste el domingo, el lunes deberías ser más paciente, más caritativo, más puro. Si no hay ningún cambio en tu comportamiento después de comulgar, algo está mal. La Eucaristía no es magia, es un encuentro transformador que requiere tu cooperación. Jesús me dijo, muchos quieren los beneficios de recibirme sin el compromiso de seguirme. No funciona así. Para aquellos que han estado alejados de la iglesia por años y sienten el llamado a regresar, Jesús tiene un mensaje especial de esperanza. No importa cuánto tiempo haya pasado, no importa qué hayas hecho, Él te está esperando. Pero regresen correctamente. No simplemente aparezcan un domingo y comulguen. Busquen a un sacerdote, expliquen su situación, hagan una buena confesión. Puede que necesiten varias sesiones para cubrir todos los años alejados. Puede que necesiten resolver situaciones irregulares. Pero vale la pena. La paz que experimentarán después de una buena confesión después de años es indescriptible. Y ahora, las señales que Jesús me dijo que compartiera sobre el tiempo que viene. No puedo revelar todo, pero sí esto. Habrá una iluminación de conciencias, un momento en que cada persona verá el estado de su alma como Dios la ve. Será hermoso para algunos y aterrador para otros. Aquellos que hayan estado comulgando indignamente experimentarán un dolor espiritual intenso al ver el daño que han causado. Por eso es urgente que te prepares ahora. No esperes a ese momento, porque podría ser demasiado tarde para algunos. También me mostró que vendría una gran apostasía en la iglesia, donde muchos abandonarían la fe por seguir las ideologías del mundo. Pero también vi un remanente fiel, pequeño pero poderoso, que mantendría la verdadera fe. Estos serían perseguidos, ridiculizados,
marginados, pero su recompensa sería grande. Me dijo que aquellos que permanecieran fieles a la Eucaristía, que la recibieran dignamente, incluso cuando fuera difícil encontrar misas válidas, serían protegidos especialmente en los tiempos difíciles por venir. Vi también castigos naturales viniendo sobre México y el mundo: terremotos, inundaciones, sequías, enfermedades, como consecuencia del pecado colectivo y el abandono de Dios. Pero Jesús me aseguró que aquellos que estuvieran en estado de gracia, que recibieran su cuerpo dignamente, tendrían una protección especial, no necesariamente protección física. Algunos serían llamados al martirio, pero protección espiritual, la paz que sobrepasa todo entendimiento, incluso en medio del caos. Hermanos y hermanas, si han llegado hasta aquí, si han escuchado este mensaje completo, no es casualidad. El Espíritu Santo los trajo aquí porque necesitaban escuchar esto. Tal vez han estado sintiendo esa inquietud, esa sensación de que algo no está bien en su vida espiritual. Tal vez han estado experimentando sequedad en la oración, falta de paz, problemas constantes que no pueden resolver. Podría ser consecuencia directa de sus comuniones indignas. No dejen pasar este momento de gracia. No sean como aquellos que escuchan la palabra, pero no la practican. Si reconocieron aunque sea uno de estos 7 pecados en sus vidas, tomen acción hoy mismo. No mañana, no la próxima semana, hoy. Hagan un examen de conciencia profundo. Busquen confesarse lo antes posible. Y si no pueden confesarse inmediatamente, hagan un acto de contrición perfecto y absténganse de comulgar hasta que puedan confesarse. Para aquellos que quieren profundizar más, he dejado en la descripción de este video una guía completa de examen de conciencia, basada en estos 7 pecados, oraciones de reparación y recursos para encontrar horarios de confesión en las principales ciudades de México. También he incluido información sobre adoración eucarística perpetua, retiros espirituales y grupos de apoyo para diferentes luchas espirituales. Si este mensaje tocó tu corazón, si sientes que necesitas hacer cambios en tu vida, te pido 3 cosas. Primero, comparte este video con al menos 5 personas. No por las vistas o los likes, sino porque hay almas en peligro que necesitan escuchar este mensaje. Segundo, comprométete públicamente, escribiendo en los comentarios: me comprometo a confesarme y a recibir dignamente el cuerpo de Cristo. La declaración pública fortalece el compromiso privado. Y tercero, suscríbete y activa las notificaciones, porque estaré compartiendo más revelaciones que Jesús me dio sobre otros aspectos de la vida espiritual que necesitan urgente corrección. Antes de terminar, quiero orar con ustedes. Si están solos, arrodíllense si pueden. Si están con familia, tómense de las manos. Repitan conmigo esta oración. Señor Jesús, reconozco que he profanado tu cuerpo sagrado al recibirlo indignamente. He cometido los pecados de rencor, impureza, maledicencia, avaricia, soberbia, pereza espiritual y abandono de mis deberes familiares. Me arrepiento con todo mi corazón y te pido perdón. Dame la gracia de hacer una buena confesión, de cambiar mi vida y de recibirte dignamente de ahora en adelante. Que tu cuerpo sea vida para mi alma y no condenación. Amén. Finalmente, quiero dejarles con las últimas palabras que Jesús me dijo antes de enviarme de regreso a mi cuerpo. Diles que los amo infinitamente, que mi misericordia es más grande que todos sus pecados juntos, pero que mi justicia también es real. No jueguen con lo sagrado, no me reciban indignamente. El tiempo es corto, la eternidad es para siempre. Elijan hoy a quién van a servir. Hermanos, mi nombre es Carlos Mendoza Hernández. Morí por 17 minutos y volví con este mensaje que podría salvar sus almas. No lo ignoren, no lo pospongan, actúen hoy. Su eternidad podría depender de ello. Que Dios los bendiga, que la Virgen de Guadalupe los proteja y que pronto podamos recibirnos dignamente en la mesa del Señor. Hasta el próximo video, si Dios quiere. Paz y bien.